¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue la rebelión indígena más grande y más importante ocurrida durante la época virreinal. En esta clase conoceremos la rebelión de Túpac Amaru II y comencemos recordando los principales antecedentes a esta rebelión. Principal antecedente, las reformas borbónicas, acontecimiento del cual ya hemos hablado bastante. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Van a ser cambios aplicados en las colonias americanas que eran posesión de España, con la finalidad de recuperar el poder del alicaído imperio español. Se van a aplicar varias reformas, varios cambios, cambios políticos, administrativos, económicos y religiosos. Los económicos y los religiosos son los cambios que más va a resentir el pueblo de América, porque se incrementan los impuestos, se crean impuestos nuevos y además se expulsa a los jesuitas en la reforma religiosa. Se expulsa a los jesuitas, terminando con el sistema de reducciones, obligando a los indígenas que estaban dentro del territorio de la reducción al trabajo obligatorio y forzado en la mina. Esto pues creó un rechazo del pueblo americano, empezando así las rebeliones. Hay que recordar también en esta reforma religiosa y en la expulsión de los jesuitas, la expulsión de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, un jesuita expulsado de América, que en Inglaterra escribe la carta a los españoles americanos. Va a ser el primer documento que hacía sentir la necesidad de la independencia, el primer documento oficial en el cual ya se hacía sentir la necesidad de que América sea para los americanos y la expulsión total de los españoles, y esto dio como resultado el desarrollo de una conciencia nacional, y aparece aquí la primera rebelión indígena dirigida por Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, dirigente quechua, él sostenía que era descendiente del Inca Atahualpa, algo que nunca llegó a comprobarse, nunca se llegó a comprobar. Sin embargo, él se pone el nombre del Inca Atahualpa para dirigir así la primera gran rebelión de nuestro país en contra de los españoles. Organizó a las tribus de la Amazonía peruana, a Xánicas, Chipivos, Conivos, y van a lograr hacer que los españoles retrocedan de la Amazonía peruana, consiguiendo así un territorio liberado a quien van a poner el nombre del Gran Pajonal. El Gran Pajonal va a ser un territorio ubicado entre Tarma, Jauja y Huánuco, zona sin presencia española. Durante los años que dura la rebelión de Juan Santos Atahualpa, e inclusive algunos años después de que termine esta rebelión, esta zona va a ser considerada como una zona liberada, zona sin presencia de españoles, el Gran Pajonal. Sin embargo, en 1756 va a ser derrotada la rebelión de Juan Santos Atahualpa, y no se llega a saber exactamente cuál fue el fin de este líder quechua. No se sabe si murió en combate, si logró escapar. Sin embargo, él va a dejar en el pueblo indígena ya esta mentalidad que busca el derecho y reclamar la libertad, ¿no? Esto que va a ser tomado después por el líder más importante que va a nacer del pueblo indígena, que justamente pues va a ser Túpac Amaru II, quien va a dirigir la rebelión más grande realizada durante la época virreinal. Recuerda que el virreinato fue un sistema de gobierno que buscaba representar los intereses del rey de España. El virreinato fue un sistema de gobierno que buscaba representar los intereses del rey de España. Sobre el papel, políticamente, el virreinato no era un sistema esclavista. Políticamente, documentalmente, oficialmente, el virreinato no era un sistema esclavista, porque los indígenas tenían propiedades, podían trabajar. Sin embargo, en la práctica sí era esclavismo. En la práctica sí era esclavismo. El trabajo forzado y obligatorio, además los impuestos abusivos, todo esto hacía pues que se viva en un clima de esclavismo, y esto fue lo que provocó la rebelión por parte de los grupos indígenas. Se enfrentó al poderío español organizando a varios grupos sociales de nuestro país. Habían tres grupos
sociales que estaban oprimidos por los españoles: los indígenas, los mestizos y los criollos. Los más oprimidos van a ser los indígenas. Trabajos obligatorios, el pago de impuestos. Los mestizos eran un poco la mezcla, ¿no?, de razas entre criollo e indígena, español e indígena. Y el criollo era el hijo de español, pero que nacía en América y no tenía los mismos privilegios que un español. El criollo estaba por encima de los indígenas, por encima de los mestizos, pero no tenía los mismos privilegios que tenía un español. Túpac Amaru II organizó a las etnias nativas de la sierra peruana y también a las etnias de la selva peruana, aprovechando pues la conciencia de rebelión que había dejado Juan Santo Atahualpa, y así organiza la rebelión más importante y más grande realizada durante la época colonial, durante la época virreinal, ¿ok? Hablemos y conozcamos un poco de quién fue Túpac Amaru II. Si bien es cierto, es el héroe peruano andino más importante de la historia peruana, hay muy poca información sobre él, pero la información que tenemos hay que saberla entender y conservarla. Su nombre real: José Gabriel Condorcanqui. José Gabriel Condorcanqui. Se pone el nombre de Túpac Amaru II como remembranza pues a quien fue Túpac Amaru I, no Túpac Amaru, quien va a ser uno de los incas del Vilcabamba, que organiza la resistencia en el Cusco, ¿no? Justamente sobre Túpac Amaru, el primero es que se crea pues el famoso mito Incari, o también llamado Espíritu Santo, que decía que cuando el inca muerto vuelva a la vida, iba a reorganizar todo como lo era antes de la llegada de los españoles. Por eso es que Túpac Amaru II toma el nombre de Túpac Amaru, el primero, quien organiza la resistencia en la sierra, la resistencia en el Cusco. Muy bien. Ahora, este José Gabriel Condorcanqui va a nacer en Surimaná, Cusco, el 19 de marzo de 1738. Fue educado en el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco. Fue educado en el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco. Se casó con Micaela Bastidas y va a tener 3 hijos: Mariano, Hipólito y Fernando, quienes van a ser sus generales durante su rebelión. Los hijos de Túpac Amaru II van a ser sus principales colaboradores, al igual que Micaela Bastida, ¿no? Van a colaborar directamente con esta rebelión, enfrentando a los españoles. Ahora, esto es importante. La rebelión de Túpac Amaru II se desarrolló desde 1780 hasta 1781. Duró solamente 2 años, sin embargo, va a ser muy intensa, va a ser muy grande. Aparece una conciencia nacional. Ya comienza el pueblo americano a generar una conciencia nacional de propiedad, de identidad, y se desarrollan 2 movimientos: un movimiento indígena y un movimiento criollo. El movimiento indígena, el que dirige Túpac Amaru II, rural, religioso y revolucionario. ¿Por qué rural? Porque no se desarrolla en la ciudad de Lima, sino en las provincias. Religioso, porque ellos van a añorar y van a reclamar la recuperación de su religión original, que pues era pues la Pachamama, el dios Sol, ¿no? Y revolucionario, porque van a tomar las armas. Van a tomar las armas y se enfrentan directamente a los españoles, mientras que el movimiento criollo urbano se desarrollaba básicamente en la capital, en la ciudad. Moderno, porque no van a tomar las armas directamente, sino van a comenzar primero con un proceso de difusión, ¿no?, de concientizar a los pueblos para después recibir el apoyo. Y reformista, porque algunos criollos no buscaban la expulsión total de los españoles, sino simplemente la igualdad de privilegios. Buscaban que se modifiquen las leyes de repente con presencia española, pero que tanto criollos y españoles tengan las mismas condiciones, los mismos privilegios. Ahora, es importante también recordar que la independencia del Perú no la consiguen los indígenas, sino los criollos. El movimiento criollo es el que se alarga por muchos más años, llegando a la independencia de nuestro país y de toda América. Y ¿cuál va a ser el desenlace de la rebelión de Túpac Amaru II? Fue derrotado en abril de 1781. Va a ser derrotado básicamente porque va a carecer de estrategia militar.
básicamente por eso, ¿no? Porque va a carecer de estrategia militar. Fue ejecutado en la plaza central del Cusco el 18 de mayo de 1781. Después de esto se va a prohibir todo tipo de manifestación pública por parte de los pueblos indígenas y la lectura de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Además, también se eliminaron todos los títulos nobiliarios de los incas. No se van a reconocer ningún título de nobleza por parte del pueblo inca y se van a anular también los símbolos indígenas originarios de nuestro país, ¿no? Además, también se prohibió el hablar en quechua. Esto aún despertó con más fuerza el carácter de independencia por parte del pueblo peruano en contra de la opresión española. Bien, amigos, si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas.